la bienvenida aquí en Esferas de Poder al director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, al doctor Wilfredo Lozano. Muchísimas gracias por el honor. Cómo no, un placer para mí. Fíjese, doctor, usted que es un sociólogo, un académico, un hombre con doctorado, un investigador y que conoce más que nadie a la sociedad dominicana, pues hay siempre temas que se manejan a nivel de la opinión pública e investigaciones y elementos que configuran un diálogo como el que lleva a cabo el Centro Económico y Social a raíz de la convocatoria que hace el presidente Luis Abinader en los distintos sectores para dialogar sobre el problema haitiano o sobre el problema migratorio en sentido general. Lo que pasa es que la focalización está con el tema haitiano. Sin embargo, hay resultados acerca de eso. Participaron de ese diálogo los expresidentes de la República, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. El CES emitió resultados finales y también entregó informes a los líderes políticos, a los sectores involucrados. Quisiéramos saber cuál es el balance que usted tiene sobre todo esto antes de entrar de lleno a la parte final y a las especificidades que deben comentarse. Fíjate, bueno, primero permíteme agradecerte tu amable invitación. Como bien un poco señalas, hay que distinguir entre los contenidos puntuales de ese esfuerzo que se hizo, que duró un mes de trabajo, las comisiones, de la importancia global que tiene el evento en sí mismo. A mí me parece que la iniciativa del presidente Abinader fue muy pertinente. Realmente la iniciativa del presidente de visitar a los expresidentes tiene como preocupación central la crisis haitiana. Y en función de la importancia que tiene esa crisis por sus potenciales efectos en nuestro país, el presidente entendía que, dada la magnitud de la misma, era necesario comunicarse con los expresidentes, que de una u otra forma, a su vez, ellos representan el liderazgo político nacional, y comunicarles la gravedad del asunto y de alguna manera comenzar a unar esfuerzos para posibles respuestas comunes como nación ante esa situación. Y es en ese marco que surgió la idea de, independientemente del apoyo político que claramente los expresidentes le dieron al presidente Abinader en lo que tiene que ver con la gravedad de la crisis haitiana, sus potenciales efectos negativos en el país y con la respuesta unificada que tiene que dar la nación frente al mundo. Independientemente de este punto, ahí se vio la necesidad de ahondar en la discusión, incorporando una serie de temas cruciales, entre ellos, naturalmente, quizás el más importante, es el de la migración. Temas cruciales en el sentido de que los mismos, de alguna forma, se imbrican con la crisis misma en Haití. Y se decidió convocar un órgano que tuviera vocación y capacidad de concertación y diálogo, y a su vez de convocatoria nacional. Y de ahí viene el CES, que como se sabe, el CES surge como un mandato constitucional para ejercer precisamente esa tarea. Entonces se aislaron, creo que 6 o 7 temas. En primer lugar, el tema de la seguridad en la frontera y todo lo que tiene que ver con el desarrollo fronterizo y los problemas que enfrenta
la comunidad dominicana en esa región. En segundo lugar, se vio el tema del comercio. En tercer lugar, se vio el tema propiamente laboral. En cuarto o quinto lugar, el tema específicamente migratorio. Entonces se aislaron seis puntos y se armaron 6 mesas de trabajo. Hubo una mesa sobre comercio, una sobre relaciones internacionales y relaciones con Haití, otra sobre frontera, otra sobre migración, otra sobre asuntos laborales y hay una sexta que no recuerdo. Bueno, resultado de ese trabajo, no solo surgió ese documento al que tú te refieres, que sintetiza todas las discusiones. Hay 6 documentos más enormes que son la síntesis de las discusiones que se hicieron al interno de cada mesa de trabajo. Pero además de eso, hay un memorial para cada mesa del conjunto de las discusiones. De manera que lo que surgió de allí fue una cantidad de papeles enorme. Y en el tema específico que me acabas de preguntar, el de la frontera, aun cuando la mayoría de los asuntos que allí se plantearon, de alguna manera son asuntos sobre los cuales ya habían opiniones, aunque dispersas, lo importante es que los actores que de alguna manera tienen que ver con el tema tuvieron la voluntad, tuvieron la disposición para sentarse a discutir en un marco de posiciones distintas. Y esa es, yo diría, la virtud principal. Ese diálogo, más allá de las conclusiones, muestra una voluntad de concertación, muestra una capacidad de acuerdo, de entendimiento entre muchas opiniones diferentes. Ahí había de todo, ahí estaban las opiniones de los partidos de oposición más importantes, del PRM, del gobierno central, de los empresarios, de los sindicatos, de la sociedad civil. O sea, y allí se sentaron y discutieron y de alguna u otra manera el documento que se conoce hoy expresa sobre todo los puntos donde todos están de acuerdo, pero también deja entrever que las diferencias que se tenían no fueron óbices para impedir llegar a un cierto entendimiento, a un cierto acuerdo, para llevarle a los presidentes puntos en los que todas esas voluntades le dijeron a los presidentes, miren, estos temas son asuntos en los que todos estamos de acuerdo. Y me parece que para este país que tiene una tradición de una incapacidad brutal de ponerse de acuerdo, yo creo que es un precedente muy positivo para el país. En los temas migratorios, en los temas, no. Y en la regulación, ¿cuáles fueron los puntos coincidentes? Bueno, hubo entendimiento en que hay que, bueno, como te decía, como dice un texto que escribió Aníbal de Castro hace poco en su periódico, en Diario Libre, la mayoría de los puntos, bueno, en general los puntos, son asuntos en los que se está de acuerdo desde hace mucho. Uno, es necesario, y te estoy hablando grosso modo, es necesario una mayor rigurosidad y capacidad de persecución y sanción a quienes trafican con migrantes. En lo personal, yo creo que ese es uno de los asuntos más importantes. En la medida en que el país genere capacidad para perseguir a quienes trafican con personas, vamos a poder introducir orden, control en el movimiento de personas en la isla. Dos,
la necesidad de respetar el marco normativo que regula nuestras leyes, independientemente de que también allí se quedó claro que ese marco normativo requiere a su vez reformas. Tercero, entiéndase, la ley de migración necesita pero ser no solo la sometida. ley de migración, hay protocolos que regulan las deportaciones, hay protocolos que regulan los contratos, etcétera. Hay que reformar también muchos aspectos del tramado normativo. En tercer lugar, es necesario generar información estadística regular, normal, permanente, para tener la información dura que permita establecer políticas en base a los hechos. 4, se vio la necesidad, aunque este fue un tema que lamentablemente no se trató con lo que a mi juicio era demandaba mayor profundidad, la importancia de los órganos que regulan y controlan la migración, que no solamente fueran modernizados, y ahí hay muchísimas recomendaciones sobre la modernización de la Dirección de Migración, sino también que el conjunto de organismos del Estado en torno a los cuales se construye la gestión migratoria tienen que tener mayor capacidad de coordinación entre sí. Dígase, Consejo Nacional de Migración, esto tiene que ser más efectivo, o más bien, tiene que realmente ser efectivo. Se vio la necesidad también de un mayor involucramiento del Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con la gestión migratoria. Porque al fin y al cabo, si bien la migración no es en sí mismo un fenómeno laboral, está claro que el grueso de la inmigración en este país tiene que ver con la cuestión del trabajo y específicamente con la inmigración haitiana, que está compuesta sobre todo por jornaleros que vienen a trabajar en actividades muy claras, agropecuaria, construcción, etc. Se vio también la necesidad de buscar la vía, y ese ha sido el tema de controversia. Hay que buscar la forma de proceder a un ordenamiento efectivo de la movilidad del trabajo. Es decir, necesitamos generar una capacidad institucional sólida en todo lo que tiene que ver con ingresos, con documentación, con contratos, con permisos de entrada, todo esto. Y es en ese marco que ha habido toda la araca de que el CES está planteando un plan de regularización. Ahí no, en ningún momento se planteó la idea del plan de regularización en el sentido en que se planteó en la ley. Lo que sí se ha planteado es que independientemente del derecho y de la efectividad de la política de repatriaciones, hay que resolver el tema de que hay sectores de la economía que dependen claramente de la inmigración. Y esto hay que ponerle orden. No puede esto seguir de esa forma y que se ha venido desempeñando el mercado de trabajo. Entonces, eso implica, por lo menos para sectores estratégicos como es la agropecuaria, donde nadie discute la presencia masiva de trabajadores extranjeros y la construcción misma, nadie discute que cual que sea la política que se tenga en materia de repatriación, hay que resolver el tema de la documentación, que el establecimiento de permisos claros y además cumplibles en el tiempo. Hay que formalizar en la medida en que estos empleos así lo demandan, los contratos de trabajo.
Y lo digo porque en esos sectores estratégicos no se trata del trabajo de un obrero fabril clásico. En la agricultura los trabajos son muy volátiles, de corto tiempo, etc. Hay que buscar el mecanismo para ordenar eso. No puede ser un desorden, un caos allí. Entonces, ahí no se planteó de manera muy explícita todo esto, pero sí claramente se señalaron estos puntos que acabo de señalar. Pero sí quiero, concluyéndote, reiterar un tema que lo dije el otro día en un programa de televisión. Que no se crea que por el hecho de que se sugieren estos temas a los presidentes y en particular al Poder Ejecutivo, se puede entender que ya las cosas están resueltas. Ahora es que comienza un trabajo que va a tomar mucho tiempo, porque estos problemas, ninguno de ellos se resuelve de un día para otro, ni de un plumazo con un decreto. Se requiere mucha voluntad política, mucha paciencia y mucha capacidad de acuerdo para avanzar en el tiempo, y que en lo personal me parece a mí nos tomará un cierto tiempo e involucrará a varios gobiernos. Es mi opinión muy personal. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, el doctor Wilfredo Lozano. Está claro que en el CES, en las reuniones del CES, se vio que hay que hacer una serie de reformas al tramado institucional del sistema migratorio dominicano. Y lo dije en el primer segmento. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Fíjese, don Wilfredo, hablábamos de algunas de las propuestas en las conclusiones finales del informe del CES, reforma a la ley de migración, reglamento y un marco regulatorio a la mano de obra extranjera, específicamente a la haitiana, que tenga una periodicidad de ese proceso. ¿Qué opera de aquí en adelante a raíz de esa recomendación? ¿Y qué puntos específicos, por ejemplo, a la ley de migración y su reglamento, debe reformarse para concretar este tipo normativo? Bueno, en ese tema, más que hablar el acuerdo del CES a través de mí, sí, voy a hablarte de lo que yo pienso. Correcto. Está claro que en el CES, en las reuniones del CES, se vio que hay que hacer una serie de reformas al tramado institucional del sistema migratorio dominicano. Y lo dije en el primer segmento. Esas reformas, evidentemente, van a demandar una serie de cambios en algunos instrumentos jurídicos. Ya el presidente, con mucha lucidez, había tomado la iniciativa de crear una comisión que la dirige Milton Ray Guevara para producir un proyecto de reforma de la actual ley de migración. Tengo la esperanza de que esa comisión, al elaborar el proyecto, no solo piense en mecanismos coercitivos y de restricción, sino que también piense la ley como un instrumento que en sí mismo ordene, regule, pero también estimule el desarrollo. Pero eso hay una comisión trabajando en esto. A mí me parece que sería muy importante que, independientemente de que el CES terminó su trabajo en la preparación de este documento, sería sumamente importante un cierto intercambio, un cierto diálogo entre esa comisión de juristas y quienes trabajaron en el CES en la producción de este instrumento
que es ese documento, porque hay muchos puntos en el que los resultados del CES pueden enriquecer una reforma de la ley de migración. Primer aspecto. Pero tú decías en particular y con mucha razón qué cosas se tienen que reformar. Yo pienso que hay que establecer en el mecanismo de visado, hay que atacar el tema del visado para de una u otra manera generar un mecanismo que permita resolver de una vez por todas el tema de las visas de trabajo o de los permisos de trabajo. Ese es un punto fundamental. En la ley actual no se contempla la idea, el concepto de visa de trabajo. El trabajador manual, pues estoy hablando del trabajador manual no calificado, el trabajador profesional calificado sí está contemplado en la ley, pero el trabajador jornalero, peón, que viene a trabajar en la agricultura, etcétera, no hay un instrumento en la ley actual vigente que se asemeje a la idea de visa de trabajo. Eso hay que resolverlo porque esa es una retranca que limita la institucionalización de la movilidad de ese tipo de trabajador. Esto va a implicar establecer un régimen regulatorio, ordenador, para este tipo de inmigrante laboral que por lo general es de temporada. Ese es un tema central. Otro asunto importante tiene que ver con lo que podríamos llamar la modernización de nuestro sistema en materia de derechos. Hay que definitivamente darle mayor concreción al concepto difuso de debido proceso, que está señalado en la ley, pero no está especificado el procedimiento, ni en la ley, ni en el protocolo reglamentario que le daría materialidad, realidad a ese derecho legítimo que todo ser humano tiene. Hablamos del proceso de deportación. Bueno, el proceso de deportación es un aspecto, pero el tema del debido proceso tiene que ver con muchas cosas. Sí, todo el mundo tiene derecho a defenderse, en dos palabras. Ese es un tema importante que tenemos que establecerlo para ponernos a tono con lo que pasa en el sistema mundial en materia de movilidad laboral y de ordenamiento migratorio moderno. Ese es un segundo aspecto. Luego hay que crear un régimen que permita ordenar todo el asunto del mundo del trabajo en materia migratoria. Hay que crear un mecanismo que controle la movilidad del trabajo en el país internamente. Hay que crear un mecanismo que regule y ordene los contratos. O sea, en fin, hay por lo menos esos tres temas me parece que son centrales de cara a una gestión migratoria más moderna. Un cuarto punto, y es fruto ahora de mi cosecha, hay que podar el árbol. Es decir, nosotros tenemos una institucionalidad migratoria que tiene profundos problemas en lo que podríamos llamar la articulación funcional de sus diversos componentes institucionales. A veces un punto que lo señala X procedimiento de la Dirección de Migración choca con un procedimiento que señala Cancillería o con un estatuto que tiene el Ministerio de Trabajo. Todo esto hay que armonizarlo y ponerlo a funcionar de manera coherente. Y decir coherente quiere decir también que hay que buscar el mecanismo que permita que esas instancias se articulen y no se opongan entre sí ni se dificulten la tarea, sino que más bien se faciliten el trabajo una con las otras. Hoy día hay muchas contradicciones, hay muchos puntos de choque y eso tiene que ser resuelto.
Aquí hay muchas, en este informe hay muchas sugerencias que van en ese camino, pero esta es una tarea que tomará tiempo y además va a involucrar expertos y va a involucrar una serie de tareas que no se resuelven de un día para otro. Y todo esto, de alguna manera, pienso yo, como Wilfredo Lozano, sociólogo, exige un mayor protagonismo, una mayor centralidad del Consejo Nacional de Migración, que articula los 11 ministerios que de alguna manera tienen que ver con la cuestión de la migración. Hay una tarea profunda, muy grande, muy retadora, que ese Consejo tiene ante sí de cara a todas estas cosas que yo te he señalado. Y te lo dejo ahí, me pudiera pasar 5 horas hablándote del tema, pero ya lo que te acabo de decir, yo creo que es lo suficientemente convincente, espero, para que veamos, podamos apreciar la magnitud de la tarea, que es una tarea que coge tiempo, es una tarea que va a requerir mucho esfuerzo, paciencia y capacidad de ceder y entenderse entre sí. ¿Cómo debe entenderse llanamente el asunto que procura poner un protocolo a la mano de obra extranjera, específicamente a la haitiana, y que no se confunda con lo que es un plan de regularización como ha salido a relucir? No, es que la ley de migración es nuestro instrumento ordenador. No hay ningún plan de regularización. Los planes de regularización son instrumentos ad hoc, son instrumentos puntuales que en determinadas situaciones un Estado puede apelar a él. Pero evidentemente un protocolo de esa naturaleza, una decisión de esa envergadura, requiere hasta una instancia congresional. Pero la ley de migración como tal es la que ordena ¿qué cosas? La entrada en el país, las condiciones de esa entrada, los permisos que se derivan de esa decisión, el tiempo de permanencia a quienes se le dé esa entrada, dónde van, a dónde se dirigen, ya sea a estudiar, ya sea a trabajar, eso tiene que ser ordenado. Y también la ley de migración establece claramente la pertinencia que en el mundo del trabajo tiene el hecho de exigirle a quienes contratan a estos trabajadores la formalidad de los contratos. O sea, todo eso está en la ley. Todo eso lo dice la ley, de forma tal que la entrada al país de un trabajador jornalero temporal no viola ninguna ley divina, simplemente tiene que ajustarse a lo que dice nuestra ley. Y eso es lo que tenemos que producir, eso es lo que tenemos que legislar y armar. La ley misma contempla el grueso de los mecanismos que requieren esos ingresos ordenados. En este país, de manera a veces insidiosa, de manera a veces torpe por ignorancia o por fanatismo, se piensa que todo eso es regularización. No, es simplemente el ejercicio mismo de la ley, así de sencillo. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan ilustrativa y orientadora como esta, sobre todo de un tema capital y de mucha relevancia política para el país por el asunto de la presión migratoria. Sí. Pero yo te agradezco, los actores que comprenden. Te agradezco la oportunidad, que es muy difícil conseguir esta chance para hablarle al público dominicano en un tema que le preocupa a la gente y que frente al cual la gente tiene muchas incertidumbres y dudas. Pero tenemos que buscar la forma de comenzar a entendernos entre sí. Y te agradezco de nuevo tu invitación. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, el doctor Wilfredo Lozano.
Proseguimos con nuestro contenido.